quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Romanos. Al libro de Romanos, vamos a leer del libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 23 en esta mañana. Aunque voy a estar predicando hasta la sección del versículo 32, pero por razones de tiempo voy a leer los primeros 4 versículos. ¿Y qué tal si nos ponemos de pies para honrar la lectura de la palabra de Dios en esta mañana? Romanos capítulo 1, versículo 18. Amén. Ese amén como que está más o menos, no me suena. Amén. Ahí sí. Ok, vamos a leer la palabra de Dios que dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pueden tomar asiento. Hermanos, yo creo que solo podemos apreciar ciertas cosas cuando tenemos la experiencia de experimentar lo que es el extremo de esa cosa. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Nueva York y me encanta vivir en la ciudad de Nueva York, pero cuando tengo la oportunidad de regresar a Santo Domingo, a la República Dominicana, siempre me recuerdo de cuánto aprecio las playas nuestras de este país. Y la razón es porque cuando tú vas a una playa en la ciudad de Nueva York o alrededor allá, no es lo mismo. Es decir, uno no aprecia la calidad de playa que tenemos en este país hasta que tú has tenido la oportunidad de caminar en un clima de 10 grados y tener que ir a la escuela y a tu carro con el carro frisado y tratar de abrir la puerta y todo está en nieve y en hielo. Es decir, el clima en el cual ustedes viven y el clima que yo aprecio tanto no se puede apreciar sin el contraste. Y mi punto es que en este pasaje el apóstol Pablo nos quiere ayudar a apreciar la salvación que Dios nos ha dado, ayudándonos a entender el contraste de nuestra situación aparte de la gracia de Cristo. Entonces en esta mañana tengo un punto y 5 subpuntos bajo ese punto central. Y ese es mi punto central. Solo podemos ser salvos por la fe, porque nuestro pecado ha hecho que nuestra situación sea tan desesperada. Solo podemos ser salvos por la fe, porque nuestro pecado ha hecho que nuestra situación sea tan desesperada. Y quiero que veas cómo empieza este pasaje. Este pasaje empieza en el versículo 18 con una palabra clave para entenderlo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La idea, la lógica de Pablo es esta: Dios solamente puede justificar a un individuo por medio de la fe. Eso es lo que dice el versículo 16 y 17, que el evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, para que el justo viva por la fe, porque la ira de Dios se revela en contra del pecado del hombre. Es decir, Dios solamente te puede salvar y rescatarte por la gracia recibida por fe, porque tu situación era tan desesperada aparte de su gracia. Esa es la lógica del pasaje. Y lo que quiero que veamos es que miremos a la oscuridad de nuestra situación aparte de Cristo, con este fin de que podamos apreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Que podamos darle y estar más agradecidos por lo que Dios ha hecho. Ahora, la primera razón por la cual nuestra situación está tan desesperada es porque dice el pasaje que nos enfrentamos a la ira de Dios. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí dice Pablo que todo el mundo, no importa de qué trasfondo venga, sea rico o sea pobre, haya tenido una vida moral antes de venir a los pies de Cristo, todo el mundo se encuentra enfrentándose a lo que él llama la ira de Dios. Y dice que no existe un individuo, sea judío o gentil, que no esté bajo la ira de Dios. Pero no sé si has tomado el tiempo para pensar seriamente sobre qué es la ira de Dios. Es decir, de tratar de contemplar y meditar sobre qué significa esa idea de que todos nos enfrentamos y merecemos la ira de Dios. Entonces lo que quiero es tratar de pensar sobre algunas verdades sobre esa realidad. Primero, la ira de Dios es una expresión justa del juez justo del mundo en contra de un individuo y en contra de países y naciones. Es decir, es Dios actuando de acuerdo a su carácter y juzgando de una manera justa a un individuo. La ira de Dios, dice la palabra de Dios, que siempre está dirigida en contra del pecado y los que están en el pecado. Es decir, Dios no es una persona que no sabe controlar sus emociones. Él no es como yo era antes de venir a los pies de Cristo, que mi apodo en mi familia era cascarrabia. Es decir, yo explotaba por todo y caía y me ponía bravo por todas las cosas. Dios no es así. La ira de Dios es una emoción justa que se dirige en contra del pecado del hombre. En segundo lugar, la ira de Dios siempre va acompañada con una advertencia. Es decir, el día de que Dios va a derramar su ira, se considera en las Escrituras un día tan importante y peligroso que nos advierte una y otra vez sobre ese día. Tercero, la ira de Dios siempre está asociada con estar ante la presencia de Dios. Es decir, el juez del mundo dice que el que se relaciona con él en base a la ley, en base a tus obras, en ese día vas a tener que responder por lo que has vivido. Es decir, una persona que se presenta delante de Dios en base a la ley es una persona que se presenta delante de Dios en base a su habilidad de producir buenas obras delante de la presencia de Dios. Cuarto, la ira de Dios se contrasta en las Escrituras con la salvación de Dios. Si la salvación de Dios tiene que ver con eliminar la culpa y en su lugar recibir el descanso y la promesa de plenitud y gozo que fue prometida al pueblo de Israel, entonces la ira de Dios tiene que ver con Dios eliminar toda conciencia de su bondad en tu vida. Es quitar la sonrisa de Dios en un individuo y viene sobre ese individuo la destrucción intencional de toda expresión de misericordia, de bondad, incluyendo la gracia común, es eliminada y la gracia común que limita la ira de Dios es eliminada para que solamente un individuo se encuentre destruido de manera completa por el rencor de Dios merecido. Es decir, la ira de Dios en realidad es muerte. La ira de Dios, hermanos, es ver el rostro de Dios en contra de ti. Imagínate que el creador de todo esté convencido y decidido de ir y en contra de tu persona y de deshacerte, es decir, de destruirte completamente. Eso significa la ira de Dios en la palabra de Dios. La ira de Dios en las Escrituras habla del día en el cual Dios va a arreglar todo. Los fuertes y los débiles serán juzgados.
y los justos serán vindicados. Es decir, en el de ese día nadie se va a escapar haciendo algo y Dios no lo va a encontrar. No va a haber ningún rico que diga, ay, yo por mi riqueza me salvé, ni ningún pobre que diga, porque yo soy pobre no voy a recibir lo que merezco. Es decir, todo el mundo va a enfrentarse adecuadamente a la ira de Dios, y el pasaje dice que todos estábamos bajo la ira de Dios, y que esa ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hermanos, el infierno en la Biblia es una realidad real, eterna, en la cual tú un individuo va a estar consciente y va a recibir todo el castigo, el peor sufrimiento posible por causa de su pecado. Entonces nuestra situación era desesperada porque nos encontrábamos enfrentándonos a la ira de Dios. Segundo, nuestra situación era tan desesperada porque todo pecado es injustificado. Mira lo que dice el pasaje. Dice que la ira de Dios se revela, y después versículo 19 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dice que el pecado nuestro actúa para restringir, para suprimir la verdad que se conoce sobre Dios. No sé si conocen del libro de Harry Potter y el autor o la autora J.K. Rowling. Imagínense conmigo por un momento que Harry Potter decida que J.K. Rowling no es la autora de esa historia, de esa novela. Que Harry Potter decida, yo quiero que otra persona sea mi creador. ¿Puede ser posible eso? Están muy calladitos, hablen conmigo. No puede ser posible. Es inimaginable. Pero el pecado humano funciona de la misma manera. Es decir, es un atento de tratar de negar al Creador, que debe ser honrado y glorificado. En realidad, Dios merece, siendo el Creador, toda adoración y toda gloria, y que nosotros le agradezcamos con toda nuestra vida. Pero el pecado es tratar de rechazar a Dios como Creador y de no someternos a Él como nuestro Creador. Aquí Él dice que todo el mundo conoce ciertas cosas fundamentales sobre Dios. Todo el mundo conoce el poder eterno y la divinidad de Dios, dice Pablo. Que Dios se lo ha hecho evidente, que desde la creación del mundo, versículo 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La divinidad de Dios aquí se refiere a que Dios no es un hombre, no es una energía impersonal, que Él no es simplemente una filosofía. Él es el ser más elevado, perfecto y hermoso que puede existir, y merece por su carácter y simplemente por existir toda nuestra adoración. Dice que todo el mundo sabe eso con claridad. Todo el mundo conoce esa verdad. Es decir, no es un conocimiento secreto, demasiado oculto, que uno tiene que investigarlo, ir a la universidad para aprenderlo. Es un conocimiento que cada individuo que existe, simplemente por existir, ya lo conoce. Es decir, si Dios se lo ha dejado abundantemente claro, y Dios creó la boca y Él puede comunicarse mejor que tú y yo. Es claro que es tan claro, dice el pasaje, que es necesario suprimirlo de una manera intencional para no entender esa realidad. Dice que la creación ha revelado la naturaleza de Dios. Aquí él está hablando de lo que se llama la revelación general. Es decir, todo el mundo entiende la divinidad y el poder eterno de Dios simplemente por ver todo lo que existe
en la creación. Es decir, todo en la creación continuamente declara a cada fibra de nuestro ser que Dios es divino, que Él es glorioso y que Él merece toda nuestra adoración, que su poder no tiene límite y que Él es digno de que nosotros nos sometamos a Él con alegría. Cada vez que tú ves un espejo y te miras a ti mismo, Dios te está declarando a ti que tú debes adorarle a Él, que Él es todopoderoso y que Él merece la honra en tu vida. Cada vez que tú tienes la oportunidad de ver un rayo del sol, tú debes conocer que hay una gloria más y más brillante que ese rayo de sol. Cada vez que tú tocas y recibes una gota de lluvia, el sabor de una manzana, de un mango, tienes que recordarte de que el merecedor de toda la gloria y de toda honra es el Señor que ha creado cada una de esas cosas. La creación elimina el ateísmo, porque elimina cualquier excusa. En verdad no existen ateos. Lo que existen son personas que restringen e ignoran. Para ser ateo uno tiene que ser un poquito bruto, si le soy sincero. Uno tiene que tratar de cerrar algo en la mente que no está funcionando adecuadamente. Ahora, ese pasaje dice que todo el mundo conoce a Dios, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Ahora, eso no quiere decir que conocían a Dios como Salvador. Lo que quiere decir es que llegando a tener suficiente conocimiento de su poder eterno y de su divinidad como para merecer que Dios sea honrado y glorificado, no lo han hecho, entonces no tienen excusa y merecen la ira de Dios. Esa es la lógica del pasaje. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos excusa por el pecado nuestro. Y nuestra situación era tan desesperada porque nosotros, aún sin excusa, nos hemos dedicado y nos hemos entregado al pecado antes de Cristo. Hermanos, estamos viendo algo oscuro porque es necesario para poder apreciar la salvación que Dios nos ha dado. Tercer punto. Nuestra situación es tan desesperada porque no hemos podido glorificar a Dios. El pasaje sigue abundando y empieza a enseñarnos y a destacar la realidad de que el ser humano no simplemente ignora lo que conoce de Dios, no simplemente suprime o restringe lo que Dios le ha hecho claro, sino que hace un intercambio de Dios por la creación de Dios. Dice que sus corazones y sus razonamientos fueron entenebrecidos y profesando ser sabios se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de honrar y glorificar a Dios, nosotros empezamos y vivimos con corazones idólatras que se dedican a honrar a las cosas que no son Dios. Este punto nos enseña que nosotros hemos fallado antes de Cristo de darle la gloria que Dios merece, de honrarlo como Dios. Y cuando la palabra habla de honrar a Dios, se refiere a reconocerlo como nuestro creador y a valorarlo como digno de hacer todo en un servicio gozoso a Él. Es decir, de primeramente reconocer, yo no me creé a mí mismo. Yo soy un ser dependiente completamente. Tú y yo dependemos y necesitamos de cosas afuera de nosotros mismos para existir y para vivir. Pero Dios no necesita nada afuera de sí mismo. Dios es el único ser que existe autosuficiente. Es decir, Él mismo es suficiente para sí mismo y es el único que existe fuera de la creación. Nosotros existimos dentro y bajo y necesitando del soporte de la creación. Y Dios tiene que ser reconocido como creador y valorado de esa manera, como digno de servirlo de una manera gozosa. Eso significa honrar a Dios. Hacerlo con gratitud significa vivir con alegría, agradeciendo
cada expresión de bondad y amor que Dios nos ha hecho a nosotros en la creación y en la salvación especial que nos ha dado. Esas son lo que significa para cada cristiano, para cada individuo, vivir para la gloria de Dios. Pero aquí dice el pasaje que en vez el ser humano se ha entregado a lo que no es natural, a intencionalmente suprimir y a intercambiar, adorar a Dios para adorar las cosas que no merecen la adoración. Dice que se volvieron inútiles en nuestros pensamientos, que nosotros intencionalmente comenzamos a tener pensamientos vacíos con respecto a la creación de Dios. El pecado afecta la capacidad humana para pensar bien, es decir, empezamos a decir lo que es mal posiblemente sea bueno, y lo que es malo, bueno, se no se ve tan malo. Es decir, empezamos a hacer un intercambio y en vez de pensar adecuadamente y glorificar a Dios adecuadamente, a tener pensamientos que no concuerdan con la realidad. Estaba hablando con mi hijo no hace muchas semanas de que lo complejo que es el mundo y lo complejo que es la creación. Y estábamos hablando de que ciertas personas piensan que eso todo ocurrió por chance. Que fue un error, una explosión así que sin intención creó toda esta complejidad. Si es una palabra adecuada, no sé. Todo lo complejo del mundo vino de la nada, sí. Yo le dije, es similar a que yo deje caer una bolsa de arroz del espacio y que caiga en la tierra y escriba el libro de Don Quijote. Eso es lo que tú me estás diciendo a mí que yo tengo que creer. Cuando yo creo que el mundo salió de la nada y que no hubo un ser intencional creando todo. Pero eso es lo que hacemos. Empezamos a tener pensamientos que no tienen sentido. Dice que el corazón es oscurecido. El corazón pierde la capacidad de regocijarse en Dios mismo y encuentra a Dios, el ser más increíble que existe, como si fuera aburrido. Y nos entregamos totalmente a la idolatría. Tu punto es que en vez de adoración hay un intercambio de adorar a las cosas que no existen, que no son Dios, a la creación. Y aquí vemos la destrucción del orden de creación. Dios arriba, el hombre como la creación, el pínico de la creación, y debajo todo lo que es los animales y la tierra. Pero en vez el hombre se arrodilla delante de la creación y se olvida de su creador. Nuestra situación, hermanos, es tan desesperada porque antes de Cristo fallamos de glorificarle y honrarle a Dios como debemos. Y eso fue todo nuestro caso. Es decir, no importa lo moral que tú fuiste, ese fue tu caso antes de Cristo. Y no importa si tú no te arrodillaste de una estatua o de un pedazo de madera. Si tu corazón se dedicó a vivir por otra cosa que no era Dios, ahí existe la idolatría. La idolatría es la cosa que más te trae gozo. La idolatría es la cosa con la cual no puedes vivir. La idolatría es la cosa que te destruye emocionalmente. La idolatría es la cosa que domina tus pensamientos. La idolatría es la cosa que más valoras y es lo que más te dedicas, es lo que se te conoce sobre ti. Es decir, si preguntan, tal y tal persona, ¿cómo es? Esta persona es dedicada a aquello y aquello. Eso posiblemente revele lo más importante en tu vida y puede ser que esté revelando lo que es idolatría. Mi punto es simplemente que muchas veces en nuestros tiempos modernos pensamos la idolatría existe solamente en Asia o en África, cuando están haciendo ídolos de ciertas estatuas, pero la idolatría existe aún cuando el corazón está amando a algo más que ama a Dios. Es decir, la idolatría es reemplazar a Dios y dedicarnos a vivir por otra cosa. Y hermanos, esta era nuestra situación antes de Cristo. Cuarto, nuestra situación era tan desesperada porque el juicio de Dios
dice el pasaje, nos endurece en nuestro pecado. No leí estos pasajes, pero quiero que vayan conmigo y vean el versículo 24, 26 y el 28. Y quiero que vean una frase que se repite varias veces en estos pasajes. Versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza. Versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Aquí Pablo nos está enseñando que cuando Dios de manera activa para de interrumpir el patrón de pecado en la vida de un individuo, eso es una expresión del juicio de Dios. Cuando una persona sigue sin que su vida pare de ser interrumpida en el camino del pecado y además se va endureciendo en ese camino al pecado, eso no es una realidad que uno puede decir, ay, ahora yo soy libre, me siento más libre en mi pecado, yo lo estoy disfrutando más, es que esa cosa de mi conciencia ya no la siento, ya no me siento mal porque ahora soy más libre. Lo que en realidad está indicando es que ese individuo está caminando directamente a la ira de Dios. Y que Dios lo está entregando a la ira de Dios. Es decir, cuando Dios te endurece en tu pecado, eso es expresión del castigo de Dios, no de la gracia y la misericordia de Dios. Y aquí él dice que Dios intencionalmente entrega a sociedades y a individuos al pecado como ilustración de su ira sobre ellos, porque ellos siguen haciendo lo que no es natural de honrar y glorificar a Dios. Ahora, él usa un pecado como un ejemplo de eso. Él usa el pecado de la homosexualidad para destacar este punto, que el mundo humano está usando la creación de Dios contra Dios. Es decir, que están usando las cosas que Dios ha creado para glorificarle y la están usando en contra de Dios, quien debe ser glorificado por ellas. Ese es el punto de él. El punto de él no es decir que la homosexualidad es el peor pecado que existe. El punto de él no es decir que el que ha batallado con ese pecado no puede ser salvo. El punto de él no es decir si una persona viene de ese trasfondo no merece que se trate con dignidad y con respeto. El punto simplemente es una ilustración de cómo todo el mundo usa las cosas de Dios en contra de Dios. Y él lo hace diciendo que es que ese pecado demuestra que naturalmente uno no debe entregarse a ese pecado. Porque aún los miembros sexuales del hombre y de la mujer encajan perfectamente y lo del hombre, el hombre no. Y la ciencia misma tiene que decirte, esto no tiene sentido. La naturaleza misma tiene que decirte, esto no tiene sentido. Ese es el punto de Pablo. Pero aún así siguen en su pecado. Y siguen y se entregan a ese pecado. Y Dios dice que lo está entregando a eso. Es decir, se están endureciendo en ese camino. Están siendo más dedicados a ese camino. Y cuando eso ocurre en la vida de un individuo, eso es indicación de que Dios está entregando a la ira a ese individuo. Y cuando ocurre en una nación, creo que es similar. Donde yo vivo allá en América, ellos tienen la tendencia de llamarse una nación cristiana o una nación que tiene valores cristianos. Pero la realidad es que no lo es. No lo es. Ni cerca. Es decir, una nación que ama y promueve el pecado tal como lo hace no puede ser una nación cristiana. Nunca lo fue. Es decir, el patrón de vida y cómo va endureciendo el pecado en esta nación no indica una nación que ama a Dios, que se somete a los valores de Dios, que le pertenece a Dios. Lo que indica en realidad es una nación entregada a la ira de Dios. No importa cuánto esté floreciendo económicamente. No importa cuántos recursos tengan. Es decir, si el pecado está dominando, está bajo la ira de Dios. Y es similar a la vida de un individuo. Como pastor, las cosas que más me duelen es ver a ciertas personas entregarse a ciertos pecados
que en un principio como que le dolían y le cargaban en su conciencia. Y ya cuando lo hicieron la segunda y la tercera vez, ya no le tiene el mismo cargo. Me recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes, yo sé que parezco que tengo como 15 años, pero no tengo 15 años. Hace ya 15 años que era pastor de jóvenes. Y me recuerdo la primera vez que un joven caía en un pecado, por ejemplo, sexual, y era algo en su conciencia tan grande. Es decir, se sentían tan culpables que tú lo veías. Pero la segunda, la tercera, la cuarta, y ya después de un tiempo no es nada. Es decir, ya no le cae nada en la conciencia. ¿Qué debemos de pensar de eso? Cuando eso está ocurriendo en la vida de un individuo, no es que esa persona está más libre. Esa persona está entregada y endureciéndose en el pecado. Hermanos, la conciencia es algo importante de proteger. Porque tu conciencia puede endurecerse de tal manera que te puede dejar en un desastre, te puede dejar en una situación tan desastrosa que vas a sentir y experimentar las implicaciones de eso, puede ser hasta por la eternidad. Hermanos, nuestra situación era tan desesperada, finalmente, porque nuestro pecado ama la compañía. Él termina diciendo que el pecado humano no simplemente le encanta entregarse al pecado, sino que le encanta invitar a las otras personas a que se acompañen a ellos. Es decir, ven conmigo a hacer estas cosas. Y alguna vez eso se ve simplemente como oye, vamos a tener un tiempo feliz, vamos a disfrutar juntos. Otras veces se ve como, ¿por qué que tú no te metes con nosotros en eso? Ya tú eres un cristiano de esos bien estrictos. Tú estás viviendo una vida que ya no tiene felicidad, no tiene gozo. Es decir, el pecado le encanta tener a las personas que le acompañen. Y él termina diciendo que no simplemente conocemos que esas cosas son malas, sino que hacemos y aprobamos que los otros la practiquen. Ahí termina él en el versículo 32. Entonces, no simplemente el pecado es malo porque lo haces tú, sino porque tienes la influencia sobre otras personas y los motivas o los ayudas a hacer lo mismo. Y si tú estudias tu historia antes de Cristo, es posible que tú veas muchos ejemplos de ese tipo, que no simplemente caíste tú en el pecado, sino que invitaste y hasta posiblemente ayudaste a otra persona a ser introducidos a ciertos pecados. Y eso todo es una ilustración de la situación en la cual nos encontrábamos antes de Cristo y la cual nos encontrábamos en nuestra realidad tan desesperada. Hermanos, se dice que la miseria le encanta la compañía, le ama la compañía y al pecado también. Es decir, la miseria ama la compañía y el pecado también ama la compañía. Ahora, eso es uno de esos sermones que hasta este punto es serio y difícil. Y cuando uno está predicando en una iglesia por primera vez, usualmente uno no trata de predicar ese tipo de pasajes. Pero que ese no es el punto del pasaje. Ve conmigo el versículo 18 otra vez. Este pasaje no nos está diciendo, hay 6 maneras de ser un mejor cristiano. O 5 maneras de ser un cristiano que no sea como el mundo. O 7 verdades de no ser como la cultura a nuestro alrededor. Ese no es el punto del pasaje. Aunque uno puede inventarse como 10 sermones de esa manera. Ese no es el punto. Mira el punto. Mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad. El punto es, Dios solamente te podía salvar por la fe, por su gracia, porque tu situación era tan desesperada. Es decir, tu situación era tan oscura que merecías tanto la ira de Dios que Dios solamente te podía salvar si te lo regalaba.
Es decir, Él solamente te podía rescatar y limpiarte si Él mismo tomaba sobre sus hombros todo tu pecado y Él iba a la cruz y pagaba por todo tu pecado y al tercer día resucitaba para que sea sellado, declarado de que todo aquel que está en Cristo es justo y salvo por su gracia. El punto del pasaje, hermanos, es que Dios nos ha regalado la salvación porque no había otra manera. Que nosotros no podíamos ganarla. No había manera de nosotros mismos sacarnos de este hoyo en el cual nos encontrábamos. Solamente podíamos ser salvos por la gracia y por la gracia fue que Dios nos la dio. Hermanos, solamente podemos apreciar la salvación cuando nos damos cuenta lo oscuro y lo desesperado que era nuestra situación. Y es posible que lo más que vas en Cristo, caminando en Cristo, como que se te olvide y te acostumbres a escuchar el Evangelio. Pero hermanos, nunca deje que tu corazón llegue al punto de que el Evangelio se vuelva viejo. Y que no te conmueva a adorar y a glorificarle. ¿Y cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo nos mantenemos ahí? Recordándonos de nuestra situación tan desesperada. ¿Qué tal si oramos pidiéndole que Dios nos ayude a vivir de esa manera para su gloria? Dios, te damos las gracias porque tú nos salvas por tu gracia, porque no merecemos la salvación de otra manera. Nuestra situación era tan desesperada que Cristo murió por nuestros pecados, aun cuando Él no fue pecador. Y Él cargó sobre sus hombros todo nuestro pecado para que seamos justificados por Él, por la gracia. Te honramos y te glorificamos por tu salvación, Dios. Y te damos la gloria por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.